Buenas, buenas y no sé hay un montón, o sea, esto de decir buenas me da como mucho escalofrío. Primero porque hace como más de, ¿cuánto será, Nico? Es 7, 8 meses ya que no. Yo, a Sí, ver, yo ya me sí, perdí, ya perdí la apuesto a cuenta. que, sí, bueno, tiempos docentes, ¿no? Hablemos, no Sí, quiero hablar de tiempos docentes, ay, no tengo tiempo de nada, pero sí. sí, hasta que nos pudimos organizar de nuevo y empezar a grabar de nuevo, la segunda temporada se extendió quizás medio año más, Y qué y esta es año, la ¿eh? tercera. O sea, fuimos 3 veces a elecciones, digo, fuimos a votar 3 veces y vinimos acá y empezamos las clases. Y es como que todo fue todo mucho, mucho, mucho. Sigue siendo mucho, pero sin embargo nos damos un tiempito como para volver a esto que es nuestro refugio, ¿no? Es un lugar de nuestro nicho que nos gusta estar. No sé si compartís, Nico. Sí, sí, o sea, y tenemos grandes y geniales invitados en esta nueva lista, en esta nueva temporada. Es, a partir de ahora es dos profesores retroalimentándose, se va a llamar lo que queda, ¿no? Lo que De queda, sí, estos totalmente. capítulos, sí, sí. Bueno, yo para empezar con nuestro invitado, voy a hacer unas preguntas como hicimos el año pasado, en la temporada pasada, perdón. Y nada, vamos a ver como para romper el hielo, alguna que otra cosita. Te pregunto, mate, café o té, ¿qué preferís? Café. Café. Eh, un tema o concepto matemático que al día de hoy te resulta interesante. La singularidad de los agujeros negros. ¡Wow! Me encanta. Un recuerdo de tu escolaridad que lleves con vos. Te voy a decir más algo de preescolar, básicamente. En la sala de 5 años, la foto de fin de año, me senté con fondo de la foto de los astronautas en la Luna, y eso me marcó de por vida. Yo era muy chiquito y hace algunos años que no me había llegado a la Luna. Y de la primaria, básicamente los amigos. Wow, me encantó que empezamos así. Bueno, entonces te voy a preguntar quién sos y por qué crees que te invitamos a nuestro podcast. Bueno, soy Mariano Rivas, básicamente trabajo en divulgación científica hace 30 años, 25 en el planetario. Y en medios de comunicación, y creo que me invitaron por afinidad temática. Ustedes están hablando son profesores de matemática, están haciendo un programa que supongo que tiene que ver con el nombre, con algo de la ciencia, de la matemática, así que algún parentesco tenemos que tener. Bien, bien. Me Sí, encanta, me encanta. a mí lo que más me flashea igual, Mariano, claro, arrancamos, ya estoy, vamos a intentar patear lo de la singularidad de los agujeros negros para un poco más adelante en este episodio porque yo quiero darle un espacio, ya está, ya estoy adentro y el que está escuchando seguramente también. Em, me surge una pregunta con lo que decías de tu recuerdo de chico de salita de 5 que dice, yo, nada, el hombre llegó a la luna y me saqué la fotito en sala de 5 con el planeta, los planetas, el sistema solar, digo. ¿Sentís? Uno, me remonto a cuando yo era chiquito y uno te decía yo quiero ser astronauta. Em, ¿Sentís que ahora sigue de la misma manera que debería como ponerse como más en juego, decir, che, mirá, esto está súper interesante? Vos me acabas de decir la singularidad de los agujeros negros y yo ya me tenés adentro y nadie antes me lo comentó y si tiene que ver con matemática, ¿por qué no lo tengo y entro al aula un día y digo, che, ¿ustedes escucharon hablar de la singularidad de los agujeros negros? Eh, Mirá, eso que yo les contaba básicamente me parece que fue una cuestión de inspiración, ¿no? Y con respecto al tema de los astronautas, cuando yo era chico y un poco más adelante era bastante habitual que los chicos dijeran quiero ser astronauta. Ahora no lo escucho tan seguido, ¿no? Ahora los chicos muy chicos o adolescentes quieren ser cosas más vinculadas a estos tiempos digamos, etéreos, a estos tiempos de redes, a estos tiempos de decir cosas que no se sabe bien qué son, como influencer, ese tipo de cosas que vos decís, bueno, pero ¿qué sos específicamente? Y eso me da un poco de pena, ¿no? O sea, hemos perdido un poco la especificidad de elegir algo concreto de qué hacer en nuestra vida.
Sí, y también esto en línea con lo que decís, Mariano, em, creo que un poco la ciencia se fue. eh, bueno, nosotros estuvimos acá con Andrés Riesnik, estuvimos con Sí. Nadia Charamón, digo, estuvimos hablando, pero algo de la ciencia, como que más en la pandemia, ¿no? Como que se vio muy, no sé si vulnerada, pero muy necesitada de decir, che, no, mirá, esto que estamos hablando no es tan así. Digo, el tema de las redes sociales, los influencers y demás, llegó a un nivel que hoy por hoy, cuando a veces me pasa con sobrinos o con estudiantes también, ¿no? Como cuando, tipo, bueno, tengo algo que me pasa, entonces lo busco en internet y es como que me diagnostico, ¿no? Como que digo, no, che, no, tendrías que ir al médico, como algo, como que hay algo que resuena, que es distinto o que es necesario y que la ciencia se ubica en un valor de verdad. ¿Crees que en nuestra parte, digo, esto de que dejamos de decir que queremos ser astronautas, porque en algún momento sí fue Vox Populi, ¿no? En el auge de viajar a la Luna y demás, que la ciencia empezó a buscarle otra forma, que se fue no llegando esto a la escuela. ¿Qué crees que pudo haber pasado que esto dejamos, bueno, más allá de que no ser astronauta, ¿no? Pero otra cosa, pero más respecto a la ciencia, ¿qué crees que está pasando? No, creo que hay dos cosas. Primero, que en los últimos 15 años, 10 años, y esto es difícil de definir porque en realidad se tiene una aceleración brutal, todo se hace muy efímero, todo se hace muy banal, la gente tiene cada vez menos capacidad de concentración, eh, los intereses son muy cortos, nadie está dispuesto a invertir mucho esfuerzo en estudio en nada, todos quieren ser rápidamente algo, en todas las disciplinas. Quieren todos ser profesores de matemática, periodistas, divulgadores, astrónomos, físicos, en dos clases de YouTube, y no se puede. Todos quieren hacer astrofotografía, que es una disciplina que yo hago en 5 minutos con un celular, y no se puede. O sea, todo lo que tiene que hace 20 años o más, el siglo pasado, vamos a decir, uno sabía que tenía que estudiar, que hacer una carrera, que comprometerse, que poner voluntad, que poner actitud, yo creo que se ha perdido, ¿no? Y la ciencia se ve como algo lejano, efectivamente, es algo muy difícil, como algo complicado, y también algo que ha sido puesto en tela de juicio, incluso vos decías en la pandemia. En la pandemia se discutía el valor de las vacunas. Sí. Y en la pandemia afloraron cosas realmente muy nefastas, ¿no? Como decir, bueno, yo no me voy a vacunar porque no creo en las vacunas. Sí. Cuando una vacuna es uno de los inventos más grandes de la humanidad, o sea, es una cosa que salva vidas y no es cuestión de querer o no, sino que, en todo caso, preguntar a un médico si sirve. Entonces creo que hay un poco un divorcio entre el sentido común cotidiano y la ciencia, a pesar de que al mismo tiempo, y esta es la contradicción, se ha hecho mucho esfuerzo en divulgación científica. Vos hablabas recién, ustedes no nombraban a Andrés Resnick. Bueno, yo estuve 7 años con un programa de televisión, que fue la Sí. Liga de la Ciencia, con Eugenia también López. Y 13 años antes de eso estuve con Adrián Paenza en Científico de Argentina. Y también estuve 17 años en un diario que tuvo un suplemento de ciencia. No fue el único, página 12. Y después de todos esos esfuerzos, algo creo que ha servido, pero al mismo tiempo eran soportes que demandaban atención, lectura, y hoy en día todo pasa por videos cortitos. Me parece que hay una cosa complicada y sobre todo me parece que ustedes que son docentes, en mi caso también de alguna manera, y en la divulgación, vemos que la gente está muy, muy dispersa y es muy difícil traerla a concentrarse en algo. Y ahí aparece, siento que aparece otra batalla. Eh, nada, pienso, a medida que ibas hablando, digo, la ciencia tiene varias cosas con las que combatir. Hace bastante tiempo eh, escuchaba a científicos que decían, es mucho más fácil instalar algo que es mentira que confirmar algo que es verdad. Bueno, en matemática también, digo, algo que es mentira con un contraejemplo se va, pero algo que es verdad qué sé yo, traigo el ejemplo de las vacunas. ¿Cómo compruebo que las vacunas hacen bien? Bueno, sí hay una prueba, pero digo, yo me vacuné y no me enfermé. Y el que quiere discutirlo dice, bueno, pero si no me hubiese vacunado, tampoco me hubiese enfermado si me diste cualquier cosa. Y pensando en una primera batalla, digo, y pensando en tu área en específico, que debe haber varias, antes de empezar, medio que un poco en chiste hablábamos sobre eso.
aparece la pseudociencia como, bueno, como vos decías, algo fácil de digerir, rápido. Digo, es esto, cortito, tengo un video de TikTok que me dice esto, tengo un video de Instagram que en un minuto me explica esto. En tu área en específico, o en las ciencias en general, porque probablemente estés como en contacto con varias personas del área, ¿cuál es la pseudociencia que más decís, basta, Dios, esta batalla la voy a dar hasta el final, pero me cuesta muchísimo refutarlo? Te diría que históricamente la astrología, pero ahora apareció algo mucho peor, que es el terraplanismo. Entonces, Zarpado la ese No, tema. astrología ya no. me parece liviana. Incluso, y siempre que hablo de la astrología, hago la salvedad entre la astrología y la gente que la practica, porque conozco gente que es muy creyente, muy seria de lo suyo, digamos, por lo menos que están convencidos de eso y lo hacen honestamente, ¿sí? Así como también hay grandes chantas y estafadores, sobre todo en los medios de comunicación, que dicen cualquier disparate. Ahora, creer en la influencia de los astros me parece más pasable, si querés, que esto que ha aparecido en los últimos años, que hasta muchos creen que es un experimento global de muchas cosas, que es insertar una creencia de las más absurdas de todos los tiempos, hiper descartada, que es la Tierra plana, ¿no? Y bueno, me parece que está emparentado incluso con lo de las vacunas y con otras cosas, ¿no? Con los chemtrails, con un montón de cosas que se repiten casi al borde del fanatismo religioso, y que uno a veces ve que algunos de los que postulan esas cosas van ligados también a cosas complicadas, ¿no? De ultraderecha, o sea, cosas que son difíciles. Eso me parece más peligroso que alguien crea que Júpiter en Aries te pueda beneficiar o perjudicar, porque de Claro. última es un entretenimiento. En cambio, lo otro es ir al hueso y atacar el sistema científico, porque realmente estas personas odian la educación, creen que toda la educación es una patraña, que nos engañan de chicos, que hay una especie de ente mundial que nos vive engañando desde que nacemos, vaya a ser con qué fines, y al mismo tiempo, bueno, impone esto de que la ciencia es algo así como algo perverso, algo que tiene intereses secretos y económicos, que los educadores y los científicos son algo así como cómplices de eso. Eso me parece un espanto. Terrible. Sí, sí, sí. Me había olvidado un poco del terraplanismo, ¿eh? Sí, mal, me había olvidado de esto, pero es verdad digo, vos seguramente, Mariano, que en tus redes y todo eso convivís constantemente con este mundillo que, bueno, cuando consumís, me pasa con los estudiantes, ¿no? Eh, que consumen esto de los nenazos, que nosotros decimos nenazos negocios, ¿no? De cómo hacer negocios digo, y hay personas que, tipo, me acuerdo que hicimos en el canal de YouTube, hicimos esto de, no, ¿para qué sirve la escuela? ¿Qué sé yo? No, la escuela no es necesario. Y como que hay una desmitificación y una desvalorización de la labor docente, de la escuela como institución, porque vos podés salir adelante solo, digo, no necesitas de a otro. Y es como recontra re falaz, pero bueno, entiendo que así como nosotros tenemos este tipo de discursos dentro de lo que es la escuela y con este discurso, bueno, de ultraderecha y demás, vos lo mismo tenés con el terraplanismo, digo, es terrible, digo, y son plagas porque están constantemente en las redes sociales y van a este valor de verdad como único, ¿no? Como acá te mostramos la verdad. Y así hacen experimentos que son paupérrimos, que no son experimentos, pero bueno, que consideran que son experimentos para demostrar lo de su teoría del terraplanismo. Y es re loco. eh, Constantemente estás. Ya al principio te hacías como, bueno, che, tengo que luchar con esto y ahora es como, bueno, basta. No podemos contra esto en tus redes. Bueno, yo creo que esto lo hablo con ustedes y lo hablo con muchísima gente, incluso con colegas que han sido atacados por terraplanistas. Atacados literalmente o amenazados. Hay momentos donde decís, bueno, al principio muchos lo veían como algo gracioso, Mm. después ya la cosa me parece que fue tomando otro color, y uno cambia con... La verdad que si vos me preguntás ahora qué pienso, en este momento te diría, mira, lo mejor que uno puede hacer es ignorarlos, porque la verdad que se gasta mucha energía en eso, se les da entidad. En otro momento pensé e hice otra cosa,
Y eso le ha pasado a un montón de gente que te puede contar experiencias similares, ¿no? El tema es que a veces pasa más allá de una discusión de argumentos, porque te das cuenta que en el fondo no pasa por ahí. Lo que a ellos les importa es otra cosa, eh, que básicamente es ir al, sin decirlo explícitamente, estar en contra del sistema educativo científico y en el fondo me parece que están muy emparentados a algunas cuestiones ultra religiosas, emparentadas al geocentrismo, a la religión, donde toda la creación está centrada en el ser humano y no puede haber ninguna otra cosa, no puede haber otros mundos, no puede haber otra cosa que no sea la Tierra. La Tierra no puede ser un mundo más. Me parece que en el fondo hay una cuestión de ese lado, ¿no? No tolerar que pueda haber otros mundos, entre comillas la creación puede haber sido mucho más vasta y no centrada en el hombre, en la humanidad, porque si no, no se entiende, ¿entendés? O sea, ¿cómo los tipos salen a negar 60 y pico de años de era espacial, donde al menos 8 o 9 potencias espaciales han fotografiado la Tierra desde el espacio decenas de miles de veces y cualquier persona puede encontrar esas imágenes? O sea, no es una cuestión de que un especialista. Entonces, negar, hay un montón de evidencias de que la Tierra es esférica o casi esférica, un geoide. Pero la más básica, y en estos tiempos, la más obvia es una imagen. Ellos no tienen ninguna imagen tomada de la Tierra plana. Jamás han podido hacer despegar un cohete ni a 10 metros de altura para mostrar su Tierra plana. En cambio, la ciencia hace 60 y pico de años, la Sputnik para acá, que lo ha hecho. Y te van a decir, no, porque la NASA es atea. No, no, en este momento hay 10, 12 potencias espaciales, Claro. incluida la India, que está en la Luna en este momento, China, la Unión Soviética históricamente, Japón, la Agencia Espacial Europea. Digamos, si querés ver la Tierra, fotos de la imagen de la Tierra, entonces si no crees eso, bueno, la gran contradicción es, te dan la evidencia y no la aceptás. Ahora, te agarrás de algo de lo cual no tenés evidencia. O sea, la evidencia la tenés delante, no me gusta, no la quiero, pero creo en algo de lo cual no tengo evidencia. Es muy loco. Yo a veces digo, es para el psiquiátrico en realidad. Sí, sí, es terrible, es terrible. Estamos en una era de la posverdad donde y creo que es, bueno, yo sigo con las batallas, pido perdón, quizás la forma no es llamarle batallas, pero sí es una lucha del método científico, hay un montón de trabajo y eso quizás es lo que te da bronca, que hay un montón de trabajo por no afirmar algo que no es cierto y estamos ahora en una era de sobreinformación que de repente aparece alguien que pone en duda, porque es muy fácil, digo. Y yo lo pongo en duda, qué sé yo, la llegada del hombre a la luna, la cantidad de TikToks que me encuentro de dos tipos charlando así como nosotros, que dicen, pero mira, esta bandera, ¿por qué? Si no hay viento, que quizás podemos explicarlo acá porque me encantaría también. em, y de repente queda, y ya está, queda la duda. No es que. Y es como decís vos, Mariano, bueno, nosotros tenemos la foto de la. Y miles de fotos de la Tierra esférica. Que vengan con la foto de la Tierra plana y que vengan con la prueba de esta duda que estás teniendo. Porque la duda es válida. Ahora, tomar a la duda como algo fehaciente, como algo comprobable, cuando hay todo un método científico detrás, que nada, justamente busca afirmar cosas que tienen un sustento. Y hablabas también esta cuestión de eh, que está asociada con la ultraderecha, con religiones que dice que tal es ateo, que qué sé yo. Em, y lamentablemente no parece casualidad, y no aparece como una casualidad esto de que diferentes ideologías que, bueno, están mucho más cerca de poner el foco en los resultados económicos que sobre los descubrimientos o sobre los avances científicos. Y algo que me pasa en ese sentido es, y me voy un poquito más adentro de la escuela, pero pasa en todos lados y pasa, bueno, en estos videos de estos nenazos que menciona Emma, que aparece mucho el utilitarismo de la información. Decir, che, esto no me sirve para algo. ¿Para qué voy a usar la función cuadrática en mi vida? Imagino que hablando de astronomía y diciendo, yo no voy a llegar a la luna nunca, ¿para qué necesito saber que la luna es así, asá? ¿Te ha pasado? Ya debes tener algunas respuestas como para decir, che, esto va por acá. Bueno, eso es fundamental, el tema del utilitarismo, porque en realidad hoy en día vas a escuchar ese tipo de argumentos para cualquier cosa. ¿De qué me sirve saber
que el Everest mide 8.850 metros? ¿De qué me sirve saber que hay algo llamado tectónica de placas? ¿De qué me sirve saber que la humanidad llegó a la Luna 6 veces? ¿De qué me sirve saber que en Marte hay metano y puede ser un biomarcador? ¿De qué me sirve que encontraron un fósil en la Patagonia? O sea, a ver, ¿de qué te sirve tener un hijo? ¿De qué te sirve tener... hay un montón de... ¿De qué te sirve poner música clásica? No, me sirve, es algo muy básico que parece de una categoría de la más elemental de la existencia. Me sirve, no me sirve, como una cosa de casi de me muero, no me muero, como, no como. El ser humano es bastante más elevado que eso, para estar viendo todo si te sirve. Uno no estudia para que te sirva necesariamente. Y hay un montón de cosas que el ser humano hace no por una función utilitaria. Y además lo más loco, que muchas veces sí sirve, porque toda la ciencia en general, tiene aplicación. Muchas de las personas que dicen esto no se dan cuenta, y esto es un ejemplo trillado, no es mío, que ese mismo celular donde se expresan, esa misma internet que usan, esa misma computadora, no vino de un rayo de Zeus, la hizo la ciencia. Que el mismo GPS que utilizan los terraplanistas prueba que la Tierra no es plana. Y un montón de cosas más que vos le decís, bueno, a ver, vos que sos tan piola y negás a la ciencia, explícame cómo funciona un celular, explícame cómo se transmiten ondas electromagnéticas, y no tiene la más pálida idea. Entonces, desde el conocimiento, cualquiera es guapo, ¿no? El tema es ponerse a estudiar y a entender, y obviamente que nadie puede saber todo, pero tampoco alegremente una mesa de café ponerte a discutir, no, sí, Darwin era estúpido, Darwin se creía que teníamos que ver con los monos, jajaja, ja, ja, bueno, tomate otro café. No es así, porque, digamos, como decís vos, la duda no es negar, la duda última parte es algo necesario, todos tenemos que dudar en algún momento. O la ciencia tampoco te pretende que sale un tipo hablando y vos le vas a creer todo lo que dice. Si te da argumentos, si te pone evidencias, mucho mejor. Ahora, si cada cosa que uno tiene que decir la tenés que estar probando en el momento, es imposible, porque ellos muchas veces dicen, bueno, a ver, ¿cómo sé que es verdad que Saturno tiene anillos y ahora no lo puedo ver? Bueno, no sé, agarra un telescopio, aprende a manejar y apuntarlo esta noche. Pero en este momento yo no puedo hacer eso. Ahora, si empezamos ahí, vamos a discutir si San Martín existió o no, porque yo a San Martín no lo veo. O sea, no se puede, hay como un compromiso y una cosa tácita que te da la formación, que es decir, que hay un montón de presupuestos que ya están probados. No podemos estar discutiendo cada cosa, porque si no, ni siquiera podríamos hablar. Claro, totalmente. Me encanta, me encanta todo esto que vamos hablando, digamos, refutando de la ciencia, me encanta. Eh, Hay alguien que está escuchando y espero que se haya sentido tocado con lo de Darwin. Hay gente, sí, hay gente negando cosas. Es increíble. hay negadores seriales, es así, la vida, la vida misma es así. Mariano, quería preguntarte ¿qué nació primero? Sí, no, no el huevo o la gallina, pero ¿qué nació primero? ¿La docencia en vos o fue la divulgación? ¿Y cómo llegaste a esos dos mundos? Eh, cómo fue ese proceso que tuviste? Me parece que las dos cosas son primo hermanas, ¿no? Porque la docencia es una actividad que uno más la ve vinculada a las aulas, la primaria, la secundaria y la universidad. Y la divulgación es como una tarea más externa, ¿no? Que se hace en cualquier otro, de manera, si querés, un poco menos institucional, más informal, incluso en los medios de comunicación. Básicamente porque mi viejo era profesor de historia, era un brillantísimo docente y me inculcó bastante todo lo que tiene que ver con la comunicación, con la enseñanza de manera casi innata. Yo lo escuchaba a mi viejo y aprendía cómo se hablaba, por ejemplo. Y después, bueno, obviamente me volqué básicamente a la comunicación. Mi carrera fundamental es la licenciatura en comunicación social de la UBA. Yo soy comunicador social, soy periodista. El tema de la ciencia y la astronomía lo abracé en paralelo porque siempre amé la astronomía, la paleontología. De chico estudiaba esas cosas, me hice astrónomo aficionado a los 17 años en la Sociedad Amigo de la Astronomía y bueno, muchísimos años después fui aprendiendo como autodidacta un montón de cosas de esta ciencia y de otras, porque una cosa te lleva a la otra y cuando había que escribir en el diario una nota de paleontología o de arqueología o de robótica o de astronomía o del Titanic, tenías que leer, tenías que entrevistar, tenías que aprender, tenías que ir a los que sabían, y eso te va nutriendo, te vas educando de un montón de fuentes. Por eso a mí me gusta siempre, cuando hablamos básicamente tomo la astronomía como columna vertebral, pero es muy lindo irse, ¿no? Todo lo que cualquier episodio que uno cuenta de astronomía lo puedes vincular históricamente con alguien, con una época, con otros descubrimientos de la época.
con los instrumentos que se usaban, con la tecnología necesaria que permitió eso, con los matemáticos que estaban atrás. Bueno, hay un cruce permanente, porque ninguna ciencia es un compartimento estanco, sino que todo se nutre de todo. Y me parece, y yendo al punto inicial, que la ciencia misma necesita de la divulgación y de la enseñanza para reproducirse. Y esto es fundamental, porque si vos no sembrás, no vas a tener frutos a futuro y no alcanza con la tarea de las aulas, porque la tarea de las aulas es donde van los que ya están encausados a una disciplina. Pero en la divulgación científica, vos no sabés si hablando en un planetario, o en una charla, o ahora, o en la televisión, o donde sea, no te está escuchando un pibe que por ahí no tiene nada que ver o no le interesa nada, o cree, y dice, che, lo que contó este chabón me interesa, y por ahí le picaste algo, aunque sea uno de cada 50, uno de cada 100, estás haciendo algo que puede ser, creo que quizás nunca se va a enterar que esa persona que te escuchaba decir que en Júpiter, no sé, la luna Europa puede tener un océano con potencial biológico. Dice, mira, capaz que lo de la vida extraterrestre va por ese lado, ¿no? Por una lucecita que uno filmó con el celular fuera de foco arriba de su casa. Em, Justo iba a preguntarte sobre eso, Mariano, porque em, hace un tiempo una alumna me decía que de alguna manera se plantea la posibilidad de estudiar paleontología porque la abuela había compartido mucho con ella todo lo que tenía que ver con Jurassic Park. Y en la conclusión a la que había llegado era que si su abuela no le introducía a ese mundo, aunque sea ficticio, no le generaba ese interés, en ningún momento se hubiese planteado estudiar paleontología, porque ningún otro estadio de su adolescencia y preadolescencia tuvo este momento de, che, mira esto. Em, Creo que la pregunta va por dos lados, porque lo primero que se me ocurría es, bueno, em, qué le dirías o qué les dirías, como aprovechando esto, imaginando que hay un montón de chicos escuchando del otro lado y docentes que pueden retransmitirle esto a los chicos, ¿qué lugar tiene la ciencia en el futuro, crees, para ellos? Y en segundo lugar, como complementando esta pregunta, lo que me pongo a pensar es... em, ¿qué nos aconsejarías a nosotros para decir, bueno, esto que decís vos, que se interesen en eso? Además de decirles qué lugar tiene la ciencia, bueno, traigámoslo a la ciencia. Yo no me considero científico, yo soy un profesor de matemática y me gusta también ver el espacio que te puede dar la ciencia más allá de la docencia. Em, ¿qué tenés vos que estás más dentro del mundo de la ciencia y la divulgación para decirles a esos chicos? Mira, lo primero que hay que decir es quitar todo tipo de solemnidad a la palabra ciencia, quitarle todo tipo de temor reverencial en cuanto a que es algo para elegidos. Eh, la ciencia, como dicen muchos de las personas con las cuales yo aprendí, no sé, Adrián Paenza, Leonardo Moledo, Carl Sagan, etcétera, mi viejo, eh, está en todos lados. O sea, cualquier cosa que uno preste atención tiene ciencia detrás. Esto mismo que estamos haciendo está basado en ciencia, ¿no? No habría posibilidad que nos comuniquemos de esta manera sin un soporte como es un celular, la transmisión por redes, etcétera. Después está toda la parte, si querés, biológica de percepción visual, cómo el cerebro arma las imágenes. Pero en un vaso de agua hay ciencia, en un cielo celeste hay ciencia, en un día que hace frío o calor hay ciencia, hay meteorología, en un perro que está caminando por la calle hay zoología, está en todos lados. Y lo que pasa es que uno quizás lo que tiene que tratar de encontrar, que sale naturalmente, es un área de interés específico. Siempre hay algo que te gusta más, como pasa con la música, yo también lo comparo con la música. La música en general es un arte elevado, es una belleza. Pero siempre hay música que nos gusta más o menos. Bueno, uno no le puede gustar ni saber toda la música, pero uno va a tener cierta inclinación por algún motivo y te vas a inclinar más por una música en particular, un tipo de ciencia en particular. Y yo creo que lo que hay que hacer siempre es tratar de focalizar, no dispersarse, porque es imposible abarcar todo. Y después darte cuenta que cualquier persona que haga cualquier cosa, nosotros, por ejemplo, en el planetario damos cursos para 250 personas entre 17 y 85 años, con todas las ocupaciones que te imagines.
nosotros les pedimos antes de ingresar que nos digan qué es lo que hacen, ¿no? Y ahí encontrás de todo, todas las profesiones y ocupaciones que te imagines, de gente que es artista callejero, hasta un pibe que está empezando el CBC, hasta un jubilado, hasta un arquitecto, un ingeniero, un psicólogo, un maestro, un matemático, no sé, de todo lo que te imagines, un carpintero, un mecánico. Y te das cuenta, y toda esa gente está ahí porque por algo se metió en un curso de astronomía a las 8 o 9 de la noche en Planetario. Quiere decir que algo de lo que es el universo les interesa. Y yo creo que en general la gente cuando una vez le das un poquito de universo a todos les interesa porque ya de por sí es una cuestión de belleza, ¿no? Levantás la mirada al cielo y te salen mil preguntas, una puesta de sol, una fase lunar, dos planetas en conjunción. Entonces es cuestión de hacerle ver a la gente cosas que están ahí que por ahí no le prestaron atención. Por lo rápido de la vida cotidiana, porque estamos hundidos en pantallas todo el tiempo. Pero yo creo que hay una cosa íntima de cada uno, una fibra que late, que todos la tenemos, que alguien te tiene que decir, che, despertá eso, porque no es que somos todos dormidos, sino que es cuestión de fomentar eso. Y en eso es fundamental un pariente, un maestro, un profesor, alguien que diga, che, mira este chabón, este pibe, esta nena, esta chica tiene esa facilidad, o decírselo, mira, yo noté que vos tal cosa para la biología, me parece que vas bien vos, fíjate porque te voy a leer tal cosa, mirate tal documental, léete la teoría de la selección natural de las especies de Darwin. O sea, algo, trabajamos socialmente, ¿no? Me parece que ahí es donde todos tenemos que colaborar para ayudar a que cada persona encauce su gusto y sobre todo que lo disfrute. Si no lo apasiona, si no lo disfruta, si no le quita tiempo a otras cosas para hacer eso, no va a tener mucho futuro. Cuando uno focaliza y se apasiona, ya tenés el camino resuelto. Y sé que cada persona tiene algo que lo apasiona. El tema es que a veces uno no se dio cuenta. Em, Terrible, sí, sí, yo ya tan sé qué real. está pensando Emma. A mí lo que me pasa con esto que decís es que hay tanto, tanto, que incluso nosotros estamos medio chipeados ahí. A mí me pasó hace no mucho que una alumna explicaba bárbaro matemática y se acercó y me dijo, disfruto de explicar matemática. Ah, sí, ¿ya pensaste que seguir? Sí, despachante de aduana. Pero, Claro. ¿cómo? Yo no Sí. quiero inducirlo, pero si disfrutás de esto, y eso pasa, creo que siento que hay un discurso que está instalado en todos. Yo creo que un poco también alrededor de la situación de un país que necesita un poco de estabilidad Sí, económica, pero está siempre alrededor de, bueno, me dijo despachante de aduana porque sé que se gana bien. ¿Y claro, sabés qué es? claro. ¿Sabés qué haces? O sea, yo no sé lo que es un despachante de aduana. ¿Cómo me decís despachante de aduana tan segura a los 15 años si no me decís, bueno, quiero ser... No, no quiero que me digas matemática, pero por lo menos soñemos. Estás en la época de soñar. Si tenés 15 Sí. años y me decís despachante de aduana porque es No, económicamente no. redituable, algo del mensaje que estabas transmitiendo vos ahora en esta frasecita, en estas frases que van al pendrive de oro, de decir, la clave es encontrar algo que disfrutes, porque si no seguimos esos discursos y volvemos a eso que estábamos hablando recién de estas personas que te dicen, no, tenés que sacrificarte y hacer cosas que no te gustan para ser exitoso. No. ¿Y dónde está el disfrute? El disfrute, el goce, boludo. O sea, el goce, cuando uno siente goce por lo que hace, ya está. Tipo, ahí Es es que, donde ¿sabes está lo que la pasa? clave. Que coincidirán conmigo que eso es lo que marca la diferencia entre una persona que es talentosa y se destaca en algo. Sí, O sea, si totalmente. vos, la chance para que alguien se destaque en algo y sea bueno en algo, es fundamental que lo disfrute, que lo haya elegido. Yo, la verdad que con esa chica pobrecita, ¿no? Porque la verdad que a los 15 años soñar con despachante de aduana es un futuro sombrío, ¿no? Realmente, debe ser de las cosas Claro. más espantosas que uno puede elegir. Pero sobre todo, suponete que a alguien le guste hacer eso, ¿no? Que puede pasar. Pero ahí lo que evidentemente hay una cuestión utilitaria que hasta probablemente la familia le ha inculcado, ¿no? Quizás esa chica que ustedes descubrieron como muy buena para la matemática, en la casa le dijeron, ¿y para qué te sirve? Claro, Mejor Claro. haces despachante de aduana, totalmente. ¿entendés? O Sí, sea, sí. probablemente le pasó eso, probablemente le pasó eso. Y que también uno en la escuela lucha, entre comillas, ¿no? Porque tiene un discurso también de la familia, que esto no, esto es el mandato familiar, ¿no? Como, bueno, si somos todos médicos, vos tenés que ser médico. Es como re loco, bueno, me pasó a mí con mi viejo, ¿no? Era técnico en refrigeración.
y quería que yo en la secundaria sea técnico de refrigeración. Y tuve el valor de decirle, mirá, no me gusta, no me gusta, o sea, está todo bien, pero no me gusta estar haciendo todo el día arreglando y inhalando un poco de gas inerte. No tengo ganas, o sea, no va, digo, ¿me entendés? O sea, no. Y eso fue o sea, después, con el tiempo, eso me llevó a, cuando yo estaba dando clases acá en mi casa, pues eso Nico me decía, eh, me llevó a que mis últimas estudiantes, que eran estudiantes de mi hermano, que venían por acá por matemática, en casa, digo, bueno, este es mi último año, no voy a dar más clases, qué sé yo, pues yo ya está trabajando, entonces tenía menos tiempo. Le digo, miren, el único consejo que les puedo dar, que ya se estaban por egresar, le digo, el único consejo que les puedo dar es, si pueden, si tienen la oportunidad de hacer un año sabático, pero año sabático en el sentido de buscar cosas, buscar cosas que le interesen. Algo municipal, algo gratuito, digo, prueben. En ese probar van a encontrar un goce, digo, algo le van a gustar. Algo le tiene que gustar. Porque digo, no se pierdan la oportunidad de probar cosas que quizás no probaron y, y que está bueno que lo hagan. Y después, eso fue más o menos por el 2017, 2016. En la pandemia veo una historia de una de las chicas, se había recibido de médica, enfermera, y después me escribió, me dice, gracias a que vos me diste ese consejo en ese momento, yo empecé a buscar carreras, qué sé yo, hice un curso en la Cruz Roja y de repente me gustó y fui a la Universidad de Avellaneda y me hice, y ahora soy enfermera y estoy al servicio en esta época de pandemia y me gusta. Dice, y Qué estoy bueno. acá arriba de una ambulancia y voy a la gente que necesita. Digo, y es eso, le digo, bueno, cuando encontraste ese goce, ya está. Digo, y yo como persona, como docente, digo, qué loco, ¿no? Porque uno, digo, con tan poco quizás que decís, y eso también es algo importante, ¿no? Que nuestras palabras pesan. Como docentes pesan y mucho. Ojo con lo que decimos, porque eso que decimos, sea positivo o sea negativo, o sea, puede dejar una huella o puede dejar una cicatriz. Entonces, ojo con lo que hacemos porque también la palabra nuestra es una voz autorizada dentro de su imaginario, porque somos como su segunda institución. Digo, la primera está la familia y la segunda somos nosotros también. Digo, entonces es complejo, pero a la vez es gratificante. Cuando ocurren estas cosas, ¿no? Cuando decís, bueno, che, esto que decís, bueno, somos precarizados y tenemos tiempo y tenemos que hacer un montón de cosas, pero de repente hay alguien que decís, che, mirá, por lo menos se liberó de algo que decís, wow, estoy haciendo algo que me gusta. Eso es un montón, tipo, yo ya gané, con eso ya estoy listo como persona. Y me parece que, digo, con lo que estamos charlando, me parece que va por esa línea. Y ahí está el famoso de qué te sirve, ¿no? O sea, vos lo que hiciste ahí, eso vale pero infinitamente con esa persona que termina siendo, encuentra su vocación y además es una vocación tan noble como la salud. Entonces vos fijate que ya eso solo a vos te habrá hecho el día y el mes. Sí, Y eso es lo que muchas veces mucha gente no entiende. Los utilitarios eso no lo van a entender nunca. Que vos puedas haber despertado una vocación a una persona que termina siendo enfermera, que a su vez va a volcar su pasión, su conocimiento y su gusto a un bien esencial que es la salud. totalmente, Tan totalmente. noble, ¿no? Tan humano y tan científico además. Sí, De hecho, la opinión, el consejo de Emma del año sabático ya ha suscitado algunas respuestas en... Así que vamos otra vez a conversar en Instagram con la gente que dice, no, no pueden perder un año. Y ya sacan la calculadora, ¿viste? Y te dicen, no, un año son 12 millones de dólares. Bueno, qué sé yo. qué sé yo, Pero manejalo. aparte de todos los que dicen perder un año, perder 6 meses, no perdés porque estás vivo en ese tiempo. O sea, no perdiste Totalmente, nada, porque seguramente en ese tiempo, ponele que perderán en función de lo que ellos quieren que hagas, pero vas a hacer otras cosas, pues nadie está suspendido o hibernado ese tiempo. No lo perdés, nunca se pierde el tiempo. En ese tiempo, de última, en el peor de los casos vas a dormir, pero no lo vas a perder. No es una totalmente. inversión donde perdés plata. Pero esa gente no lo termina de entender. Pues minuto vivido no es minuto perdido. Es minuto vivido de lo que vos quieras. Pero lo viviste, no lo perdiste. No es una cosa que apostaste a la bolsa y te perdiste $50. Claro, totalmente, totalmente.
No, maravilloso, maravilloso. Yo quiero hacer la anteúltima pregunta porque la última pregunta es bien concisa y es un clásico de este podcast. Ya no me salen las palabras. Ya no sale, bueno. Si hay forma, Mariano, ¿eh? Porque, bueno, acá aparece mi niño curioso que dijo, eso que dijo al principio te lo vas a anotar y vamos a ver la forma de traerlo. Tiende a ser una pregunta más reflexiva, mi última Y pregunta. yo tengo otra también, ¿eh? A la que Pero, vas vos, pero yo tengo otra. ok, ¿hay forma de resumir? Te digo resumir para no hacerte dar una clase que no. Em, ¿Qué es la singularidad de los agujeros negros? El concepto, Bueno, por lo menos. primero que nada es una provocación intelectual, digamos, porque justamente es un punto de la ciencia donde no hay respuesta. O sea, no se puede saber qué ocurre en el interior de un agujero negro, porque de un agujero negro no escapa ningún tipo de información. Entonces es como un límite que la naturaleza te pone, igual que el origen del universo mismo, donde la naturaleza te dice, hasta acá llegaste, y todo lo que quieras pasar de acá en más va a ser especulativo en principio. La singularidad, básicamente, un agujero negro sería como el meollo del agujero negro, donde está toda la materia concentrada, de lo que básicamente fue una estrella, que colapsa, se comprime hasta un tamaño matemático, atómico, si querés. Entonces se llama singularidad de la física, singularidad de ese objeto, porque no existe ninguna otra cosa comparable en la naturaleza. Por eso lo de singularidad física. No hay nada, no lo puedes comparar con nada, ni con una estrella de neutrones, con una blanca, con nada. Es algo, una cosa en su clase, y que al mismo tiempo, por su propia naturaleza, como es algo que requiere, por ejemplo, que ni siquiera la luz puede escapar, ni la luz ni ningún tipo de información, es un objeto que de lo que se llama la frontera de eventos, horizonte de eventos hacia adentro, es inabordable como objeto de estudio. Entonces te da como una cosa de impotencia, ¿no? Que sobre todo lo que más le enfrentan son los físicos, que dicen, bueno, pucha, podemos aprender un montón de cosas, pero la naturaleza nos pone límites, ¿no? Así que básicamente es eso, y está bueno que haya cosas que son tan raras, ¿no? Porque de última te Sí. obligan a un montón de formulaciones, muchas veces matemáticas y físicas, o especular qué física puede haber interna, si es la teoría de cuerdas, bueno, hay un montón de cosas que se disparan. Claro, empezás a hipotetizar, digo, ¿no? A empezar a tirar. No es conjeturar, pero sí más hipotetizar, digo, de pensar a ver qué es lo que puede, cómo dar respuesta a eso que todavía no tiene respuesta. Digo, se debe estar Claro, sacando las pestañas cada uno pensando en, bueno, ok, está todo bien, pero el hombre quiere, uno siempre como ser humano quiere dar un paso más a eso, a dar respuesta a eso. Digo, la ciencia va en busca de eso, constantemente. Eh, sí, se disfruta más ese camino, ¿no? Porque ese camino es disfrutable. Y claro. eso también hay que transmitirlo. Decir, bueno, ese durante que te lleva a cualquier cosa, incluso a un viaje, también lo tenés que disfrutar. El aprendizaje hay que disfrutarlo. La llegada, yo escuchaba hace poco al tema de los Juegos Olímpicos, a gente que hablaba, ¿no? Atletas y demás que ganaban o no lo ganaban. Te decían, bueno, pero hubo un durante para llegar acá, que yo también Totalmente. lo disfruté, aprendí. No es solamente si te colgás o no la medalla. ¿Mm? Entonces hay que entender que también ese durante es meritorio, sirve. ¿Para qué te sirve? Hay que disfrutarlo, hay que vivirlo, porque eso es justamente lo que te moviliza, y la actitud, ¿no? La actitud para mí la actitud es una palabra esencial, pero esencial más en estos días donde ves que falta actitud, falta iniciativa. Me acuerdo que uno de mis últimos finales fue astronomía superior en el profesorado. Y uno de mis temas, que siempre me interesó, pero de que me acuerdo que lo di porque lo di y dije, voy a dar esto porque creo que me gusta, pero segundo es porque digo, bueno, es mi última materia, tipo, no quiero hacer más nada. O sea que recuerdo poco y nada. De hecho, creo que ya no tengo más carpeta de eso. Pero sí me acuerdo que fue interesante. Porque una de las cosas que ya poníamos a cuestión es vida en otros planetas, ¿no? Como cuando hablamos de qué es la. Digo, cuando uno se pone a pensar, ¿qué es otra vida? Digo, esta vida extraterrestre, ¿no? Pero digo, ¿qué es vida? Pensar en lo que es la vida en otro planeta. Te quería preguntar es esto, digo, porque hay mucho esto de, hace poco creo que fue, no sé si el Día Internacional de los OVNI o el movimiento OVNI, no me acuerdo, Sí, en un sí. mes, eh, y el tema de los OVNIs y demás, más allá de eso,
existe, digo, porque hay una fórmula, Sagan habla sobre el tema de la fórmula, de que existe, de las probabilidades de que exista vida en otros planetas, que tiene un montón de variables y demás. Ujú. ¿Cómo es esto? Digo, ¿cómo pensarlo de esto desde el lugar de la ciencia, de que existe o no? Pero que ahí ya me parece que creo que se ponen en tela de juicio de a qué llamamos vida. Digo, o sea, no sé si Sí. existe personas como nosotros, pero sí que hay otras personas, hay otros cuerpos u otros entes que existen. O sea, más o menos comentanos qué se sabe a la actualidad, si querés. Bueno, mira, eso que vos nombrabas que Carl Sagan contaba en Cosmos, por ejemplo, es la fórmula de Drake. La fórmula de Drake era un famoso, quizás el padre de la búsqueda de vida extraterrestre con lo que es el programa SETI. Sí. SETI es una sigla que significa búsqueda de vida inteligente extraterrestre, que básicamente se hace desde hace 50 y pico a 60 años con radiotelescopios. Se infiere que la posibilidad más coherente de comunicación interestelar sería mediante ondas electromagnéticas, ¿no? ¿Por qué? Porque sería lo más rápido y lo más sencillo. Esto es una suposición humana que se ha discutido, hay un montón de debates si una otra civilización, otros extraterrestres buscarían esa forma o no de comunicación. Pero bueno, de algo hay que agarrarse. Lo concreto es que al día de hoy, 12 de agosto del 24, no hay una sola evidencia de vida extraterrestre, de ningún tipo, de ninguna clase. Vida extraterrestre, estamos hablando incluso de lo que podrían ser microorganismos de los más rústicos y básicos. Está muy claro que vida inteligente como capaz de surcar la galaxia con artefactos y demás, no debe ser abundante, porque si no, ya con alguien nos habríamos cruzado. Claro. No debe ser fácil encontrarlos, eh, pero digamos, estoy descartando completamente todas estas cuestiones delirantes de ovnis y cosas que todos los días pasan por todas partes. Y que dicho sea de paso, y esto es importante, las personas que más tiempo y conocimiento invierten en la observación del cielo, no solamente astrónomos profesionales, estoy hablando de solo en Argentina, 10.000 aficionados a la astronomía, equipados con telescopios y cámaras, y 100.000 no aficionados porque tienen cierta idea. Y números de millones en el mundo que todas las noches escrutan el cielo con conocimiento de Baquiano, estrella por estrella, constelación por constelación, jamás han dado un solo reporte positivo de una nave extraterrestre, ni nada que se le parezca. Eso me parece que es un indicador. Y además esto agrega otros parientes nuestros, que son los meteorólogos, que también se la pasan escrutando el cielo, que tienen un montón de artefactos para estudiar la atmósfera en todas las capas y satélites, y pasa lo mismo. Eso no quiere decir que no haya vida extraterrestre, quiere decir que por lo menos hasta acá no han llegado. ¿Sí? Lo más probable es que haya, lo más probable es que en la gran escala del universo haya mucha vida, porque por más que la fracción sea 0,0000001, sabemos hoy en día que la mitad de las estrellas tienen exoplanetas, sabemos que la Vía Láctea sola tiene 400.000 millones de estrellas y que galaxias hay miles de millones. Entonces sería bastante improbable que solamente en la Tierra se haya dado una química, una física y un ambiente favorable para que la materia se organice de una manera compleja, que se reproduzca con metabolismo, con inteligencia, etc. Así que lo más probable, si vamos a probabilidades, es que en el universo existan otras formas de vida. No las hemos encontrado todavía y también hay que pensar que hay lugares muy cercanos como Marte, como la luna Europa de Júpiter o Encélado de Saturno, que son ambientes interesantes para estudiar, ya sea a nivel presente o a nivel pasado. Marte es probablemente el planeta más prometedor en lo que es búsqueda de vida extraterrestre, porque a lo largo de su historia, sobre todo a su principio, fue un planeta habitable, en el sentido de que tuvo las buenas condiciones, y en cualquier momento los robots que están allí, como el Curiosity o Perseverance, hace muy poco se encontró algo muy interesante, podían dar con algún biomarcador fósil. O sea, Marte pudo haber tenido vida rudimentaria, la puede tener ahora bajo tierra. Marte exhala metano, el metano es un subproducto de la biología y muchos creen que ese metano viene de bacterias metanógenas. Ahora, todo esto que te estoy diciendo son hipótesis, no está demostrado. La luna Europa de Júpiter tiene un océano gigantesco, salado y orgánico, que va a ser estudiado en 2030 y 40.
Célado en Saturno lo mismo. O sea, en el ámbito de los mundos cercanos hay lugares que podrían tener formas de vida rudimentarias. Nada que ver con lo que tenemos en la Tierra, ni siquiera una cucaracha. Pero las dos caras de la moneda, ¿no? Me encanta. Estoy Digo, fascinado. me hiciste acordar como que di el final. Algo así parecido a lo que dijiste vos, di el final. Perdón, Pero Emma, ¿vos hipotetizaste sobre la existencia de extraterrestres no, en un uno de final de los la temas carrera? era Ah, esto, claro, y a partir de esto, bueno, fue la fórmula de Drake, el tema de de las, ay, las fotos Los satélites, ¿no? radiotelescopios. Eso, que vos tenías, ellos creo que lanzaron una señal y después hubo como una respuesta y a partir de eso como que se cree, digo, bueno, a partir de esto, la onda electromagnética, tenemos respuesta y a partir de ahí empezaron a haber conjeturas y empezaron a haber hipótesis de trabajo y ahí empezó, bueno, y ahí Carl Sagan también explicaba sobre el tema de la fórmula y demás. Pero sí, no, obviamente que no es decir, ah, sí, existe, sino es, hasta ahora no hay evidencias sino que hay posibilidades, no sabemos, pero bueno, hasta lo que se sabe el día de hoy, sí había leído esto de las computadoras que están constantemente, digo, cada computadora, digo, en el mundo, tiene una Sí. porción, digamos, del universo en el que estudia digo, esa porción del universo, puede ser, bueno, la parte de estrellas, cúmulos, lo que sea, tiene todo el tiempo y toda esa información está en esa computadora, en ese servidor. Es increíble el nivel que tienen a nivel mundial. Digo, que todas las personas, digo, bueno, la tengo ahí prendida todo el día, y está ahí y busca información. Busca información. Así que nada, siempre hay información a granel sobre nuestro planeta, sobre el universo, No, y te todo quería eso. agregar te quería agregar una cosa, que vinculado a eso, Carl Sagan decía que el día que encontremos vida extraterrestre, así sea una bacteria, va a ser la noticia más importante de la historia de la ciencia y del conocimiento humano. O sea, no es un detalle encontrar vida extraterrestre, no es una anécdota, ¿sí? Claro, Lo que pasa es que el tema se ha frivolizado, y se ha prostituido tanto, que esto de que dicen que una señora en el campo estaba colgando la ropa, vino un extraterrestre y le embarazó, o sea, ese tipo de cosas que es salen a veces en terrible. la tele, eso es prostituir el tema, ¿no? Entonces, un tema que es súper serio, súper interesante, fascinante, pero a la vez muy difícil, no hay que bajarle el precio, no hay que bajarle el Totalmente. precio, porque un solo bichito que encuentre fosilizado en Marte, en Perseverance, en las rocas que está estudiando ahora, en un ex río marciano, el cráter Jezero, va a ser una noticia que nos va a sacudir enteramente si se da, como quizás se vaya a dar en poco tiempo. Que y no, pues, segundo va a decir, bueno, pero ¿para qué sirve encontrar un fósil de una bacteria marciana de hace 4 millones de años? Van a salir los que dicen que sirve, ¿sí? Pero todos los demás nos vamos a sentir asombrados y seguramente eso va a despertar una cantidad de intereses y vocaciones a futuro, pero como una bomba atómica de curiosidad. me encanta. Me encanta, no sé, yo ya estoy como fascinado con esta charla. Yo una pregunta cortita tengo para Mariano antes de ir con la última y es, hay películas, series, miniseries. eh, Mm, O sea, no sé si consumís o no, yo pienso en Star Wars, Sí, bueno, Marvel ahora. sí, sí, De todo eso, ¿qué es lo más sí. acertado? Mira, yo soy fanático de Star Wars desde que era niño, porque me formé con eso. Star Wars es parte de mi ADN. Me parece que Star Wars tuvo un montón de virtudes, sobre todo a los pibes de los 70s y 80s, abrirles la cabeza a nuevos mundos, más allá de las historias, ¿no? Star Trek también, Viaje a las Estrellas. Pero bueno, todo lo que vos... Me parece que la ciencia ficción y las series en general de ese tipo, y las grandes películas, nos han mostrado mundos de todas las diversidades y criaturas de todas las diversidades, que eso es muy sabio, ¿no? Mostrarnos seres que pueden ser de formas completamente... Más allá que en Star Wars o en Viaje a las Estrellas predominan las formas antropomórficas, lo cual es altamente improbable, pero también ves un montón de otras criaturas, y la vida extraterrestre puede ser así o puede ser cosas que ni nos damos cuenta. Pero, digamos, hay aciertos y desaciertos. En Star Wars o en Viaje a las Estrellas ves muchas cosas muy fundamentadas, mundos con atmósfera, sin atmósfera, mundos oceánicos, mundos infernales, como de Anakin Skywalker, donde el duelo final, Mustafar, que es un mundo volcánico, como Io, la luna de Júpiter. Bueno, hay un montón de cosas que están bien. Ahora, después, por ejemplo, en 2001, que es otro tipo de ciencia ficción, si querés, más seria o más elevada, hay escenas en silencio absoluto, que eso es correcto. O en Gravity, una película ya mucho más cercana, sí. el espacio no tiene ruido.
En Star Wars hay ruido en el espacio, las naves hacen ruido, los láseres hacen ruido, en el viaje a las estrellas y en 800 otras cosas también. Que uno dice, bueno, está bien, pero son licencias, ¿no? Entonces, si nos vamos a poner muy puristas con la ciencia, hay muchas cosas que vemos en la pantalla que no funcionarían, serían aburridas, serían lentas. Pero hay aciertos y desaciertos, y uno tiene que. Es un contrato de lectura que uno establece, ¿no? Uno cuando ve esas cosas no va a ponerse tapa. Hay algunos que dicen, no, porque falló tal cosa. Bueno, entonces no mires ninguna. No mires cine, no vayas a mirar un concierto de rock and roll o una pintura, porque le vas a encontrar una cosita, ¿no? Y peor de todo si alguien dice, ¿para qué sirve? Me Es encanta, el título. me encanta. Em, Nada, para terminar, algo clásico que tenemos nosotros es hacerte imaginar, ponerte en situación de que antes de entrar al planetario, te tomás un cafecito en un barcito cerca, te sentás, pedís un cafecito, te traen el cafecito, agarrás un sobrecito de azúcar y viste que siempre traen frases, los sobrecitos de azúcar. Si tuvieras que poner una frase, algo tuyo, de lo que fuimos charlando, ¿qué debería decir esa frase del sobrecito de azúcar? Mira, hay algo que a mí me gusta decir bastante, que es que la astronomía es la más democrática de todas las ciencias. Y ahora vendría la frase, porque el universo está ahí arriba y solamente tenés que salir a mirarlo. Entonces, esto de que el universo está ahí arriba y solamente lo tenés que salir a mirar, te está diciendo que a diferencia de otras disciplinas científicas igualmente nobles, no tenés que hacer mucho para acercarte. No tenés que ir a hacer una excavación a un desierto extraño, no necesitas un acelerador de partículas, ni un microscopio electrónico, ni tampoco un experimento muy complicado, ni saber ecuaciones de tal grado. Salís al patio de tu casa, a tu terraza, a donde estés en ese momento, levantás y tenés 500, 1000, 2000 soles distantes. Y esos 500, 1000, 2000 soles distantes, la mitad tienen exoplanetas. Bueno, a partir de ahí, ya está. Ya está. Si eso no te afecta en el mejor sentido, eh, es muy difícil que te afecte alguna otra cosa. Así que lo que quería sobrecito es eso. El universo está ahí arriba, salí a levantar la mirada. Nada más que Excelente. eso. Muchísimas gracias, Mariano. Espero que la hayas Un pasado placer. bien. Eh, Claro que sí. y nada, el resto que está con nosotros escuchándonos, terminando y diciendo, che, ¿por qué no miró para arriba? Bueno, creo que es el Dale. momento. Si es de noche, si es de día, no importa. Mirá para arriba y nos vemos en el próximo episodio. Sigan nuestras redes, Algoritmo Podcast, y nos vemos en la próxima.